A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar en ese sistema invisible que, de hecho, gobierna casi todo lo que hacemos? Y no estoy hablando de Internet ni de ninguna tecnología. Hablo de algo mucho, mucho más antiguo y poderoso, el derecho. Pero olvidémonos un momento de los juzgados, de los abogados y de esos libros enormes. Hoy vamos a explorar juntos lo que a mí me gusta llamar el sistema operativo de nuestra sociedad. Ese código que corre en segundo plano cada vez que compramos algo tan simple como un café o aceptamos unos términos y condiciones. Vamos a descubrirlo. Pensemos un momento en nuestro día. Quizá alguien firmó un contrato o, lo que es más seguro, hizo clic en acepto en alguna aplicación sin leer ni una coma, o algo tan simple como comprarse un café por la mañana. Parecen acciones súper cotidianas, casi sin importancia, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cada una de ellas es una pequeña pieza que encaja en un rompecabezas legal gigantesco que nos involucra a todos. Y es que precisamente eso es lo que son, actos con consecuencias jurídicas. Por eso me encanta esta analogía, la de que el derecho es el sistema operativo de la sociedad. La mayor parte del tiempo ni nos damos cuenta de que está ahí, pero créanme, está funcionando, procesando cada una de nuestras interacciones y permitiendo que todo funcione de manera más o menos ordenada. Para entender este gran sistema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a empezar con la unidad más básica de todas, el acto jurídico. Después, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia, las personas y los bienes. Luego nos vamos a preguntar de dónde salen las reglas del juego, o sea, las fuentes del derecho. Y vamos a cerrar viendo la estructura completa, el Estado y la Constitución. ¿Suena bien? Empecemos. Muy bien, vamos a meternos de lleno al corazón del asunto. Nuestra primera parada es la pieza fundamental, el ladrillo con el que se construye absolutamente todo el edificio legal. Me gusta pensar que el acto jurídico es como el ADN del derecho. Es esa molécula esencial de la que después surge toda la complejidad del sistema. Y aquí, ojo, hay una distinción que es importantísima. Por un lado, tenemos el hecho jurídico. Son eventos como nacer o morir. Ocurren sin que nosotros lo decidamos, pero tienen consecuencias legales enormes. Y por otro lado está el acto jurídico. Y aquí es donde entramos nosotros. Es cuando nuestra voluntad, nuestra intención, se vuelve el motor para crear derechos y obligaciones. Cuando compramos, cuando vendemos, cuando nos casamos. Entonces, si la voluntad es el ingrediente clave, ¿qué nombre le ponemos en el mundo del derecho? Pues se le llama consentimiento. Es ese sí, ese acuerdo entre dos o más personas lo que echa a andar todo el mecanismo. Sin consentimiento, el motor del acto jurídico simplemente no arranca. Y ese sí podemos darlo de dos maneras muy claras. El consentimiento expreso, pues es el más obvio, cuando lo decimos de viva voz o lo dejamos por escrito. Pero el tácito es mucho más común y la verdad más interesante. Es cuando nuestros actos hablan por nosotros. Fíjense, al subir a un camión y pagar el pasaje, nadie firma nada, pero con esa acción estamos aceptando el contrato de transporte. Actuamos nuestro consentimiento. Ah, pero aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué pasa si ese sí no fue del todo genuino? ¿Qué ocurre si esa voluntad fue forzada o fue engañada o si simplemente estábamos equivocados sobre lo que estábamos aceptando? Bueno, pues el sistema legal tiene respuestas para eso. El primer factor que puede, digamos, contaminar nuestra voluntad es la violencia. Y no hablamos solo de la fuerza física, ¿eh? La coacción moral, o sea, una amenaza seria contra nuestra vida, nuestro honor o nuestros bienes, es igual de potente. Si alguien firma algo bajo amenaza, ¿podríamos decir que su consentimiento fue real? La ley es muy clara, para nada. Esa voluntad no fue libre. El segundo vicio se llama dolo, que para que nos entendamos todos, es básicamente el engaño con toda la intención. Es cuando una de las partes usa mañas, mentiras o trucos para que aceptemos algo que si hubiéramos sabido la verdad, jamás habríamos aceptado. No es una voluntad libre, es una voluntad que fue manipulada. Y el tercer vicio de la voluntad es el error. A diferencia del dolo, aquí no tiene que haber mala fe. Se trata de una confusión, de una equivocación fundamental de nuestra parte. El ejemplo del anillo es perfecto. Si compro algo creyendo que es de oro, pero en realidad es de cobre, mi consentimiento se basó en una idea falsa. Estaba aceptando algo totalmente distinto a lo que yo creía. Listo. Ahora que ya entendemos el acto, vamos a ver quiénes lo realizan y sobre qué cosas lo realizan. Pasemos a conocer a los protagonistas de este gran teatro jurídico, las personas, y también el escenario sobre el que actúan, los bienes. Miren, en el mundo del derecho, el concepto de persona es mucho más amplio de lo que solemos pensar. Claro,
está la persona física, que somos cada uno de nosotros, cada ser humano. Pero la ley crea una ficción que es increíblemente útil, la persona moral. Una empresa, una asociación, para la ley es una persona, con sus propios derechos y sus propias deudas, totalmente separada de la gente que la integra. Es una idea genial que permite que exista el comercio y la organización social a gran escala. ¿Y qué es lo que estas personas, ya sean físicas o morales, poseen? Su patrimonio. Suena a palabra un poco elegante, pero la idea es bien sencilla. Es la suma de todo lo que tienes, o sea, tus activos, como una casa o dinero, menos todo lo que debes, o sea, tus pasivos, como una deuda o una hipoteca. El resultado de esa resta es tu patrimonio neto ante la ley. A ver, sé que este esquema puede parecer un poco abrumador, pero no se me preocupen por todos los detalles. Lo que quiero que se lleven es la idea central. El universo de los bienes es gigante. Va desde algo que podemos tocar, como un coche, hasta algo intangible, como los derechos de una canción. Pero al final del día, para el derecho, todo se puede organizar en esas dos columnas, activos y pasivos, lo que tenemos y lo que debemos. Ya tenemos los actos y los actores. Pero, ¿y las reglas del juego? ¿De dónde salen? ¿Quién escribe ese guión que todos seguimos? Bueno, pues es hora de investigar el origen de las normas. Vamos a explorar las fuentes del derecho. El derecho no aparece así como por arte de magia. Nace y se alimenta constantemente de tres grandes corrientes, tres fuentes que le van dando forma al sistema legal en el que vivimos todos los días. Vamos a ver cada una. Primero, las fuentes reales. En mi opinión, son las más fascinantes. Son la vida misma. Son los grandes cambios sociales, tecnológicos, ambientales, que nos obligan como sociedad a crear nuevas reglas. Pensemos en el cambio climático, la inteligencia artificial, la globalización. La realidad siempre va un pasito por delante, y el derecho tiene que apurarse para alcanzarla y ponerle orden. Luego tenemos las fuentes formales. Si las fuentes reales son el qué y el por qué, las formales son el cómo. Son los mecanismos oficiales para convertir esas necesidades de la sociedad en normas que todos tenemos que seguir. El camino más conocido es el proceso legislativo, el de los diputados y senadores, pero no es el único. Las decisiones de los jueces, lo que se llama jurisprudencia, y hasta las prácticas sociales que todos aceptamos, la costumbre, también son máquinas muy poderosas de crear derecho. Y por último, las fuentes históricas. Estas son como los cimientos de una casa vieja sobre la que se construye un edificio nuevo y moderno. Son leyes del pasado, constituciones antiguas, documentos que hoy ya no se aplican, pero que nos ayudan a entender por qué nuestras leyes actuales son como son. Son, digamos, la memoria del sistema. Muy bien, ya vimos las piezas individuales. Ahora vamos a alejarnos un poco para admirar la arquitectura completa. Vamos a analizar la estructura maestra que lo sostiene todo, el Estado y su documento más importante, la Constitución. ¿Qué es un Estado desde el punto de vista del derecho? Pues la fórmula es sorprendentemente simple y necesita de tres elementos que no pueden faltar. Primero, población, o sea, la gente. Segundo, territorio, un espacio físico definido. Y tercero, gobierno, una autoridad organizada que ejerce el poder. Si falta uno solo de estos ingredientes, no podemos hablar de un Estado. Y ese Estado se rige por su ley suprema, que es la Constitución. Pensemos que tiene dos capítulos esenciales que viven en un equilibrio muy delicado. La parte dogmática es como nuestro escudo. Ahí están nuestros derechos y libertades que el gobierno no puede tocar. Y la parte orgánica es el manual de instrucciones de la maquinaria del poder, cómo se organiza, cómo funciona y, lo más importante, cuáles son sus límites. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. El derecho no es un conjunto de reglas talladas en piedra. Para nada. Es un sistema vivo. Es con un organismo que respira, que cambia y que evoluciona todo el tiempo, empujado por esas fuentes reales que vimos para adaptarse a los nuevos retos y a las nuevas necesidades de la sociedad. Y si tuviera que dejarles una sola idea para llevarse, sería esta, que resume la esencia de todo lo que hablamos. La voluntad es la ley suprema en los contratos. Esto es increíblemente poderoso. Significa que en gran parte de nuestras vidas, a través de nuestro consentimiento libre e informado, nosotros mismos creamos la ley que nos va a obligar. Somos los legisladores de nuestros propios acuerdos. Así que les dejo con esta reflexión para la próxima. La siguiente vez que una pantalla les pida hacer clic en ese pequeño botón de acepto, deténganse un segundito. Acuérdense de todo esto que vimos hoy. No es solo un clic, es un acto jurídico. Es su voluntad creando obligaciones. Y pregúntense, ¿en qué universo de reglas y de consecuencias estoy a punto de entrar? Gracias por haberme acompañado en este viaje.